Uno. Estamos de vuelta a las 8:45. Conversamos ahora con el actual secretario general del Partido de Avanzada Nacional. Nos acompaña Juan Guillermo Gutiérrez. Él es un empresario. Ahora se encuentra haciendo práctica política y le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias por estar acá. Y la primera pregunta es, 20 años después de vivir en Canadá, ¿por qué vuelve a Guatemala y a participar precisamente en política local? Bueno, nunca me he ido completamente de Guatemala. Estoy viviendo fuera por razones personales, pero siempre manteniendo el vínculo con Guatemala. Uno nunca se puede ir realmente de sus raíces. Tengo mi familia y amigos acá, así que nunca me he ido realmente. Entonces simplemente ahora estoy dedicando más tiempo del que le estaba dedicando a Guatemala en los últimos años. ¿Por qué? Porque al igual que todos los chapines me paso la vida criticando y lamentándome y analizando la situación de lo que pasa en el país y encontrando todas las razones por las cuales Guatemala debería ser distinta. Hablando de eso con los amigos, pero hablando no se resuelven las cosas. Entonces hace un par de años atrás, con unos amigos llegamos a la conclusión de que es tiempo de hacer algo. Hablar no resuelve nada, hay que actuar. Guatemala debería ser distinta. ¿Cómo debería ser Guatemala según usted? Yo creo que Guatemala debería ser un país donde debería haber progreso para todos los guatemaltecos, debería haber acceso a una mejor vida, debería haber generación de empleo, debería haber seguridad, debería haber servicios médicos, etcétera. O sea, deberíamos ser un país desarrollado, no un país aspirando a desarrollarse algún día. Esa es la visión a futuro, pero ¿cuál es su visión actual de la política guatemalteca? La política guatemalteca en este momento es un caos. Estamos en una situación caótica en este país y eso es precisamente lo que me atrajo a mí a querer participar en esto, porque creo que con los años que he tenido la oportunidad de estar fuera también del país, yendo y viniendo, le da a uno una perspectiva diferente. Como nunca me he alejado del país, he estado conectado todo el tiempo con lo que ocurre y estoy enterado. Pero al estar pasando mucho tiempo fuera, haciendo negocios o viviendo inclusive, uno ve las cosas de diferente forma y además aprende uno que se pueden hacer las cosas diferentes, se pueden resolver los problemas. Y entonces, bueno, hagámoslo. ¿Se puede, señor Gutiérrez? ¿Qué logra usted hacer distinto en medio de ese caos que dice que es la política en nuestro país? Y nosotros solo podemos suscribir eso que usted dice, es un caos verdaderamente. Sí. ¿Qué logra hacer distinto Juan Guillermo Gutiérrez en ese medio guatemalteco? Bueno, yo pienso que todo empieza por el enfoque y la forma de pensar. Necesitamos en Guatemala dejar de hacer la política tradicional que hemos hecho. Por ejemplo, estamos acostumbrados a elegir al que le toca, según nosotros, porque estuvo la vez pasada o porque no tenemos opciones nuevas. Por ejemplo, no tenemos institucionalidad partidaria. En Guatemala los partidos son vehículos para el ego de una persona o para la ambición política de un individuo, para llegar al poder, y de ahí desaparecen. Son clubs, los han descrito en esta misma mesa. Sin embargo, para que haya una democracia verdadera en un país, tiene que haber institución partidaria. O sea, los partidos deben ser instituciones que sobrevivan a sus líderes. Entonces esa fue la primera. Cuando yo me involucré en la política, tuve la oportunidad de entrar en el PAN, que es el partido más antiguo de Guatemala. Tiene 21 años de ser partido político y estuvo 4 años antes como comité cívico. Ha tenido 8 secretarios generales, yo soy el 8º. O sea, es el partido que tiene una trayectoria más institucional que los otros. Hemos tenido un cambio de dirección. Entonces esa fue mi primera intención, fue dedicarme a institucionalizar el partido para crear una organización e institución que pueda traer cambio al país en largo plazo. Pero fíjese usted, nos dice que está tratando de institucionalizar al partido, pero poco más o menos de primas a primeras se convierte usted en el secretario general de ese partido, sin haber militado por largos años y sin haber construido adentro del partido, digamos, una corriente de pensamiento que apoyara sus ideas y que lo llevara a esa posición. La idea que queda desde afuera es que usted llega con un gran poder económico y se convierte en el secretario general. ¿Cómo desvirtúa esa idea? Bueno, hay que conocer el partido de adentro y los invitaría a todos a que visiten nuestra sede y que conozcan a nuestras gentes. Por ejemplo, tenemos nuestra reunión de Comité Ejecutivo Nacional, es una reunión abierta, no al público necesariamente, pero el que llega es invitado a atender, no somos un club privado. Pero lo más importante de todo es que si queremos cambiar a Guatemala necesitamos caras nuevas. Y si ven ahora la dirección del Partido de Avanzada Nacional, está llena de caras nuevas. Entonces el secretario general tenía que ser también una cara nueva, fuese yo o quien fuese. Por ejemplo, de 28 miembros en el comité ejecutivo tenemos 8 que son jóvenes de 30 años o menos, que nunca habían participado en política. ¿Desde cuándo forma parte del PAN?
desde hace 2 años y medio aproximadamente. Y si nunca habían participado en política, ¿cómo logran ingresar al comité ejecutivo de un partido así, súbitamente? Porque era un partido que estaba en crisis, era un partido que estaba en una situación difícil, pero es un partido que tiene muchas bases, mucha gente que es partidaria, que cree en el partido. ¿Y cuánto se ha identificado o conectado esa base con todos los nuevos? Bueno, hemos tenido, primero, se hizo muchas visitas, se hizo muchas reuniones, se les explicó el plan de trabajo, la visión política, se les dio la oportunidad, porque al final de cuentas el Comité Ejecutivo Nacional es electo por la Asamblea, que vienen representantes. El PAN tiene representaciones legales en prácticamente todos los departamentos de Guatemala. Esta vez uno de los partidos con más, que complica mucho la administración del partido, por cierto, porque hay mucha gente participando, pero esa es la democracia. Mucha gente a la cual hay que tener en cuenta para cada decisión. Claro, porque al final la mayoría tiene que mandar. Señor Gutiérrez, ¿cuáles son los planes suyos y los planes de su partido para el siguiente proceso electoral? Un proceso que ya ha arrancado, pero que por supuesto cobra nuevo vigor a partir de enero del año entrante. Bueno, nosotros, como les decía, primero iniciamos un proceso de reconstrucción del partido. Caras nuevas, ideas nuevas, planes nuevos. Ya se refortaleció el partido, ahora que viene el proceso electoral, estamos ya trabajando, tenemos casi terminado ya una propuesta política muy distinta a las que estamos acostumbrados en Guatemala. Es una muy incluyente, que incluye a todos los sectores del país, y como decía antes, mucha juventud, muchas mujeres, que vamos a presentar una propuesta distinta. No estamos buscando ni conflicto, ni confrontación, gracias, sino lo que estamos buscando es resolución de problemas. Ya estuvo suave de hablar de las cosas, es tiempo de hacer. Entonces nosotros tenemos una serie de propuestas para resolver los problemas de la nación, y tenemos que comenzar por identificar cuáles son los problemas. Y cuando uno tiene tanto problema, hay que decir, bueno, ¿cuál es el problema de más fondo? ¿Cuál es el problema que hay que resolver primero? ¿Cuál es ese problema? El problema más grave que tiene Guatemala como país, nosotros hicimos una encuesta, entre paréntesis, a nivel nacional, para determinar lo que la gente realmente siente, y más del 90% de la gente opina que el problema de Guatemala es la violencia y la inseguridad y la falta de justicia. Pero ese mismo porcentaje, casi idéntico, de guatemaltecos opinan que su problema personal de ellos es la pobreza, es la falta de empleo, es el alto costo de la vida, es los bajos salarios, la falta de oportunidad. Entonces eso nos indica claramente que el problema de más fondo en realidad es la pobreza. No podemos resolver la violencia ni podemos resolver lo demás, sino también resolvemos antes o al mismo tiempo el tema del nivel de vida. Entonces nuestro enfoque es un desarrollo o un plan de desarrollo sostenible, económico, para promover el desarrollo rural y urbano, generación de empleo, y a la misma vez, obviamente, ir atacando los otros problemas. ¿Y usted nos puede dar las claves de ese programa de desarrollo económico? Yo tengo otra pregunta que hacerle desde el plano empresarial, pero ¿cuáles son las claves de ese programa, de esa fórmula para resolver nuestro problema económico? Yo pienso que primero debemos de agilizar y facilitar la creación de negocios. Y cuando digo negocios o empresas, no necesariamente estoy hablando de empresas grandes empresas. Tienen que ser empresas de todos tamaños, empresas medianas y pequeñas. Fortalecer a la pequeña y mediana empresa. Y el trabajo del Estado es crear infraestructuras de apoyo a esas empresas pequeñas y medianas. Las empresas grandes lo único que necesitan es que no se les obstaculice. Ellos pueden crecer y desarrollarse solos. Es la empresa pequeña y mediana la que necesitan apoyo, necesitan guía, necesitan espacio. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para al área rural, al área campesino. Los campesinos son empresarios también, pero ellos no tienen acceso a financiamiento, no tienen acceso a tecnología, no tienen acceso a insumos, no tienen acceso a mercados. Entonces nosotros, por ejemplo, estamos trabajando ahorita en un plan para integrar un sistema de apoyo para unir a muchos campesinos al estilo de cooperativa, pero un poco diferente de lo acostumbrado. Y proporcionarles a través de ese mecanismo acceso a microcrédito, acceso a buena semilla, acceso a fertilizante, a todos sus insumos, pero más importante de todo, acceso a mercado, para que también ellos puedan vender más caro y ganar más. Porque, por ejemplo, tenemos regiones en Guatemala que producen legumbres, por ejemplo, en el área de Altiplano, Patsicía, Patzún, por ejemplo, o en Sunil, que producen mucho, pero no tienen forma de llevarle eso a otras partes del país donde se están muriendo de hambre. Señor Gutiérrez, debe de ser un programa bastante amplio, pero quisiera tocar el tema de los impuestos. Generalmente a los políticos no les gusta hablar de cuál es su idea de impuestos. Y la pregunta podría ser así de simple: ¿altos impuestos o bajos impuestos? ¿En qué tipo de Estado cree usted? Yo pienso que obviamente los impuestos deben ser lo más bajo posibles.
Eso quiere decir, tenemos que poder generar suficientes recursos para que el Estado pueda operar, porque el Estado no puede operar sin recursos. Ahora, eso no necesariamente, para resolver el problema de Guatemala en cuanto a presupuesto, no solo se trata de subir impuestos, se trata de cobrar los que existen para empezar. El problema de evasión, por ejemplo, es un serio problema, pero no solo ese. A la hora de estar haciendo este desarrollo que les hablaba de cómo generar empleo en diferentes sectores, y otros trabajando el tema de salud, trabajando el tema de seguridad, nos topamos con un monstruo que es el que más nos perjudica en Guatemala, que es la corrupción. La corrupción es el gran obstáculo, y si no combatimos la corrupción no vamos a poder resolver nada, y resulta que la mitad del presupuesto se va en corrupción. Entonces solo con reducir la corrupción... ¿De dónde saca esa cifra de que la mitad del presupuesto se gasta en corrupción? De fuentes que vienen, por ejemplo, del Grupo 100, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Comunicaciones y de otras organizaciones públicas y privadas que proveen estadísticas sobre, por ejemplo, construcción de carreteras, compra de medicinas, etc. Yo no puedo dejar de preguntarle, todos los guatemaltecos o la mayoría de guatemaltecos informados, sobre todo en el área metropolitana, sabemos del litigio empresarial que se mantiene adentro de su familia, la familia Gutiérrez, uno de los grupos económicos más poderosos de nuestro país, si no el más poderoso. ¿Acaso no está usted convirtiéndose en dirigente político como parte de esa estrategia para avanzar en sus intereses por ese conflicto empresarial? La realidad es que, qué bueno que lo dice conflicto empresarial, porque muchos me han dicho que es un problema familiar, es un problema de negocios, pero ese es un problema que ya fue resuelto legalmente en un tribunal británico en la isla de Bermudas hace 2 años. O sea, ya existe una resolución sobre ese caso. Hay detalles pendientes, hay todavía detalles pendientes y hay cosas todavía que deben ser pagadas, etcétera, pero ya no es una cosa por verificarse, ya es una decisión tomada por una corte que no fue apelada. O sea que eso ya no juega un papel, no es un motivador, dice usted, en su práctica política. Es correcto. Es más, esa resolución se tomó antes de que nosotros entrásemos en el tema político. Anuncia a nuestros televidentes cuál fue la resolución de esa corte. Bueno, la resolución es una resolución de 88 páginas, que es documento público, ustedes pueden obtenerlo de la Corte de Bermuda. Pero básicamente en esa corte se determina que los alegatos que nosotros presentamos en su momento eran justificados y de hecho ya fuimos resarcidos en daños e incluso en costas legales. Última pregunta para usted, ¿aspira a ser presidente de la República de Guatemala? Mi intención, como dije originalmente, es poner mi grano de arena para mejorar Guatemala. Empecé a trabajar en el Partido Avanzada Nacional con esa misión de refortalecer el partido. Como secretario general del partido, soy un posible precandidato presidencial, obviamente, pero las candidaturas no se van a definir hasta el momento que se... Bueno, ahora el Tribunal Superior Electoral ha adelantado la posibilidad de que los partidos puedan aclamar. Hasta marzo tienen para definir. Hasta ese momento no hay candidatos en ningún partido. Prácticamente en 4 meses vamos a saberlo. ¿Me puedo robar un minuto más? Usted escribió este sistema político como un caos y la experiencia nos ha enseñado que los partidos nacen, crecen y mueren. ¿Cómo cree que va a revertir esa historia para el PAN? Bueno, precisamente por eso es que necesitamos caras nuevas, por eso es que necesitamos nuevos líderes, por eso es que estamos atrayendo a la juventud y a las mujeres en el partido. Nuestra misión en el Partido Avanzada Nacional de ahora, la nueva generación del PAN, es muy simple y es crear nuevos líderes para que nos reemplacen a nosotros dentro de 3 o 4 años cuando se nos acaben nuestros periodos en el liderazgo del partido. Y estamos ya cultivando nuevos líderes, que ese es uno de los problemas. La mayoría de los partidos no se preocupan en la generación de líderes cuadros nuevos. Exacto. Señor Gutiérrez, gracias por acompañarnos a las 8:45. Muchas gracias. Vamos a la pausa comercial, Gracias. volvemos dentro de muy poco.